¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la historia haya caído en uno de los errores más graves registrados en la Biblia? Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría otorgada por Dios, vivió una vida llena de contrastes. Por un lado, fue el autor de proverbios que nos inspiran hasta hoy. Por otro, sus decisiones lo llevaron al borde de la ruina espiritual. ¿Qué ocurrió en el corazón de este rey que lo llevó a construir el majestuoso templo para Jehová y al mismo tiempo altares para dioses falsos? Si te has preguntado cómo alguien tan bendecido puede desviarse tan lejos, estás en el lugar correcto. En este video desglosaremos los momentos clave de su reinado, desde su ascenso lleno de gloria hasta su dolorosa caída. Descubrirás lecciones profundas que pueden transformar tu vida y evitar que repitas los mismos errores. Así que prepárate para un viaje fascinante por la vida de Salomón, lleno de sabiduría, advertencias y sobre todo enseñanzas prácticas para aplicar en tu día a día. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando temas que fortalecerán tu relación con Dios y te ayudarán a caminar en su propósito. Salomón, un joven que nació en un hogar de contrastes, fue escogido por Dios para liderar a Israel. Imagínate esto, un hombre que podía pedir cualquier cosa, pero decidió solicitar sabiduría. Esta elección refleja no solo su humildad, sino también su entendimiento de lo que realmente importa en la vida. ¿No es curioso cómo, a menudo, las cosas más valiosas no son materiales? La sabiduría que Dios le otorgó a Salomón no era común. Se trataba de una sabiduría divina, una capacidad sobrenatural para discernir entre el bien y el mal. En el famoso relato de las dos madres disputándose un bebé, Salomón demostró un ingenio asombroso al proponer dividir al niño, revelando así a la verdadera madre. Esto no solo unió a Israel en asombro, sino que también mostró cómo la justicia y la empatía van de la mano. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces hemos deseado tener esa claridad para tomar decisiones? Quizás no tengamos la sabiduría de Salomón, pero podemos buscar guía en la oración y la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Proverbios 3, 5, 6 nos anima a confiar en Dios y no en nuestro propio entendimiento. ¿Qué decisiones estás enfrentando hoy? Tal vez sea momento de consultarlas con Dios. Además, Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, es decir, un respeto profundo y reverente hacia Él. Esto no es miedo, sino un reconocimiento de su soberanía. En tu vida diaria, puedes cultivar este respeto a través de la gratitud, el amor incondicional y la obediencia a sus mandamientos. ¿Has pensado en dedicar tiempo a reflexionar sobre su grandeza? Por supuesto, no basta con tener sabiduría, también hay que aplicarla. Salomón la utilizó para establecer un sistema judicial sólido y promover la justicia social en Israel. En nuestra vida, esto podría significar tomar decisiones éticas en el trabajo, ser honestos en nuestras relaciones o ayudar a los necesitados. ¿Hay alguien en tu comunidad que necesite apoyo hoy? La sabiduría de Salomón no solo era práctica, sino también intelectual. Fue autor de varios libros de la Biblia, como Proverbios, que está lleno de consejos sobre cómo vivir sabiamente. Una práctica útil sería leer un proverbio cada día y reflexionar sobre cómo aplicarlo en tu vida. ¿Por qué no empiezas hoy mismo? Sin embargo, la sabiduría también tiene su lado desafiante. Con conocimiento viene responsabilidad. Salomón tuvo que liderar un reino lleno de retos y conflictos. Este es un recordatorio de que cuando pedimos sabiduría, debemos estar listos para enfrentar las pruebas que conlleva. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío en tu vida? Algo interesante es que Salomón entendió la importancia de la paciencia y la esperanza.
Sabía que las cosas valiosas, como la construcción de una relación con Dios o el fortalecimiento de un hogar, llevan tiempo. Si estás enfrentando una situación difícil, recuerda que la paciencia y la fe en Dios pueden traer la solución en el momento adecuado. La sabiduría también está ligada a la renovación espiritual. Salomón no solo construyó un reino fuerte, sino que también fortaleció su relación con Dios al principio de su reinado. Puedes hacer lo mismo dedicando tiempo a la oración y buscando el consejo del Espíritu Santo. ¿Has probado empezar tu día pidiendo dirección divina? Salomón es un ejemplo claro de cómo el conocimiento sin amor no tiene valor. En 1 Corintios 13:2, Pablo nos recuerda que sin amor, incluso la sabiduría más grande es inútil. En tus interacciones diarias, asegúrate de que tus palabras y acciones reflejen amor. Tal vez hoy sea el día para mostrar gratitud a alguien cercano. Aunque era un hombre sabio, Salomón no era perfecto. Esto nos recuerda que incluso los más dotados necesitan la gracia y el perdón de Dios. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y buscar la redención. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser reconciliado hoy? Un aspecto práctico de la sabiduría es la administración del tiempo y los recursos. Salomón construyó el templo en Jerusalén, una obra que tomó años, pero que glorificó a Dios. En tu vida, puedes aplicar este principio al invertir en proyectos que tengan un impacto duradero. ¿Cuál es tu templo personal que necesitas construir? Salomón también valoró la sabiduría de otros. Rodearse de consejeros confiables es esencial. ¿Tienes personas en tu vida que te desafíen y te apoyen en tu caminar con Dios? Si no, considera unirte a un grupo de estudio bíblico o buscar mentores espirituales. Finalmente, Salomón nos enseña que la sabiduría no es el fin, sino el medio para glorificar a Dios. Cada decisión sabia que tomemos debe reflejar nuestra fe y confianza en Él. Esto nos prepara para el siguiente capítulo. Cómo Salomón usó su sabiduría para expandir y fortalecer su reino. El reinado de Salomón fue una época dorada para Israel, llena de prosperidad y expansión. Este joven rey no solo heredó un reino establecido por David, sino que lo llevó a nuevas alturas. Su sabiduría lo guió a formar alianzas estratégicas con reyes vecinos, como su trato con el faraón de Egipto. Estas alianzas no solo aseguraron la paz, sino que también fortalecieron la economía del reino. Israel, bajo el liderazgo de Salomón, se convirtió en un punto de comercio internacional. Desde el oro de Ofir hasta la madera del Líbano, los bienes fluyeron en abundancia hacia Jerusalén. Imagina caminar por la ciudad en esa época, rodeado de caravanas llenas de especias, joyas y tejidos finos. ¿Te has preguntado cómo sería contribuir a algo tan grandioso en tu comunidad hoy? Salomón no solo expandió su reino físicamente, sino también culturalmente. A través de sus alianzas, Israel adoptó conocimientos arquitectónicos y artísticos. Un ejemplo de esto fue la construcción de su magnífico palacio, que reflejaba la influencia fenicia y egipcia. Esto demuestra que abrirse a nuevas ideas, cuando se hace con discernimiento, puede traer grandes beneficios. El rey también destacó por su manejo de los recursos humanos. Salomón organizó un sistema administrativo que garantizó que el reino funcionara eficientemente. Dividió Israel en 12 distritos, asegurando que cada uno contribuyera al sustento del gobierno. Este modelo de liderazgo organizado puede inspirarnos a planificar mejor nuestras tareas y responsabilidades diarias. La paz fue un elemento clave en la expansión de su reino. A diferencia de David, Salomón reinó en un periodo sin grandes guerras, lo que le permitió concentrarse en el desarrollo interno. Este enfoque nos enseña que, a veces, es más sabio construir que luchar.
¿Hay alguna área de tu vida que necesite menos conflicto y más construcción? El comercio marítimo fue otro logro significativo. Salomón estableció una flota en Esión-Geber, un puerto clave en el Mar Rojo. Este movimiento no solo amplió las rutas comerciales, sino que también fortaleció la economía de Israel. En la vida, diversificar nuestras oportunidades puede abrir puertas inesperadas. ¿Has pensado en explorar nuevas habilidades o caminos? A través de su reinado, Salomón mostró una habilidad impresionante para la diplomacia. Un ejemplo notable fue su relación con la reina de Saba. Ella, fascinada por su sabiduría, viajó a Jerusalén para probarlo con preguntas difíciles. La reina quedó tan impresionada que reconoció la bendición de Dios sobre Israel. ¿Cuántas veces nuestras acciones pueden inspirar a otros a ver a Dios en nosotros? El pueblo de Israel prosperó bajo el liderazgo de Salomón. Los hogares eran abundantes en alimentos y vino, y la población creció significativamente. Esto demuestra cómo un buen liderazgo puede influir directamente en el bienestar de las personas. En tu entorno, ¿estás liderando de una manera que beneficie a quienes te rodean? Aunque la riqueza abundaba, Salomón entendía que la verdadera prosperidad no solo se mide en bienes materiales, sino también en la fe y la unidad del pueblo. Por eso, dedicó esfuerzos a fortalecer la relación del pueblo con Dios, construyendo el templo en Jerusalén, un símbolo central de la adoración. Esto nos recuerda que el éxito debe tener una base espiritual sólida. Sin embargo, también hubo desafíos en su expansión. La acumulación de riquezas y poder puede ser un arma de doble filo. Salomón tuvo que equilibrar las demandas de un reino creciente con su relación personal con Dios. En nuestras vidas, ¿estamos manejando nuestras responsabilidades con equilibrio y propósito? Salomón utilizó su influencia para promover la sabiduría y el entendimiento entre las naciones. Su fama cruzó fronteras, atrayendo a líderes y sabios de todo el mundo. Esto nos enseña que el impacto de nuestras vidas puede extenderse más allá de lo que imaginamos si permitimos que Dios nos guíe. La magnificencia del reino de Salomón fue también un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Desde la promesa hecha a Abraham hasta la dinastía de David, el reino mostró cómo Dios siempre es fiel. ¿Cómo puedes vivir hoy con la confianza de que las promesas de Dios para ti se cumplirán en su tiempo perfecto? El lujo de su reino no solo atrajo la admiración de otros, sino que también presentó tentaciones. La riqueza y el poder a menudo vienen con el peligro de la arrogancia y el olvido de Dios. Este es un recordatorio para mantenernos humildes y agradecidos en medio del éxito. ¿Estás recordando agradecer a Dios por tus bendiciones? La expansión del reino de Salomón nos muestra que el crecimiento requiere visión, trabajo duro y sobre todo dependencia de Dios. Su reinado fue una combinación de logros humanos y bendiciones divinas. Pero a medida que crecía, también enfrentaba desafíos internos que lo llevaron a decisiones cuestionables. Esto nos prepara para explorar un aspecto diferente de su legado, su impacto literario y espiritual, que continúa inspirando a millones hasta el día de hoy. Salomón no solo gobernó con sabiduría, sino que también dejó un legado escrito que ha perdurado a lo largo de los siglos. Como autor de libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, compartió su conocimiento sobre la vida, la fe y el amor. Estas obras no solo son joyas literarias, sino también guías prácticas para quienes buscan vivir con propósito. ¿Te has detenido a leer y reflexionar en ellas recientemente? El libro de Proverbios es una colección de enseñanzas prácticas sobre cómo vivir sabiamente. Desde cómo manejar las finanzas hasta cómo cultivar relaciones saludables, este libro está lleno de consejos aplicables.
Por ejemplo, Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo. Piensa en un momento en que una palabra amable podría haber cambiado el rumbo de una conversación difícil. Por otro lado, Eclesiastés nos muestra el lado más reflexivo y filosófico de Salomón. En este libro, el rey examina el significado de la vida y concluye que todo es vanidad sin Dios. Este mensaje es profundamente relevante en un mundo que a menudo busca sentido en las cosas materiales. ¿Te has preguntado últimamente qué es lo que realmente da propósito a tu vida? Cantares es una celebración del amor puro y comprometido. Aunque a menudo se interpreta como una descripción del amor entre un hombre y una mujer, también se puede ver como una metáfora del amor entre Dios y su pueblo. Este libro nos invita a redescubrir el gozo y la belleza en nuestras relaciones, comenzando con nuestra relación con Dios. La escritura de Salomón es un recordatorio de que la sabiduría no debe guardarse para uno mismo, sino compartirse con otros. Al igual que él, puedes dejar un legado escribiendo tus pensamientos, enseñanzas o experiencias para tus seres queridos. Incluso una carta sincera puede tener un impacto eterno en la vida de alguien. A través de sus palabras, Salomón también enfatiza la importancia de buscar la guía de Dios en cada etapa de la vida. En Proverbios 3, 5, 6, insta a confiar en el Señor con todo el corazón. Este consejo sigue siendo aplicable, ya sea que enfrentes decisiones grandes o pequeñas. Estás invitando a Dios a dirigir tu camino. Sus libros también reflejan su humanidad. En Eclesiastés, Salomón admite haber buscado satisfacción en placeres mundanos, solo para descubrir que todo es efímero. Esto nos enseña que incluso los más sabios pueden cometer errores, pero también pueden aprender de ellos y compartir esas lecciones. ¿Qué experiencias en tu vida podrían servir para inspirar o guiar a otros? Además, el estilo poético de Salomón en Cantares demuestra que la fe no es solo lógica, sino también emocional. La espiritualidad incluye el corazón tanto como la mente. Esto nos desafía a expresar nuestra fe con creatividad, ya sea a través de la escritura, el arte o incluso la música. ¿Cómo puedes incorporar más pasión en tu caminar con Dios? Una lección clave que encontramos en estos textos es la importancia de la paciencia y la gratitud. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente. Este consejo nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en controlar nuestras emociones y esperar en Dios. ¿Podrías practicar más paciencia en alguna área de tu vida? La sabiduría de Salomón también nos invita a reflexionar sobre la humildad. En sus escritos reconoce que la inteligencia humana tiene límites y que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Esta es una llamada a la confianza en Él y a buscar su consejo antes que depender únicamente de nuestro propio entendimiento. Una práctica útil para absorber el legado espiritual de Salomón es establecer un tiempo diario para leer la Sagrada Escritura. Dedicar solo 10 minutos al día puede transformar tu perspectiva. Podrías empezar con un capítulo de Proverbios por día. En un mes, habrás completado el libro. Los libros de Salomón también abordan temas universales como el perdón y la reconciliación. Estas enseñanzas nos animan a liberarnos del rencor y a construir relaciones basadas en el amor incondicional. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar hoy para vivir con más libertad espiritual? Además, Salomón nos inspira a pensar en el impacto a largo plazo de nuestras acciones. En Eclesiastés reflexiona sobre cómo nuestras decisiones afectan a las generaciones futuras. Esto es un recordatorio de que cada elección que hacemos puede ser una semilla que crezca con el tiempo. ¿Qué legado estás dejando hoy? Su legado literario nos desafía a buscar la verdadera sabiduría que no se encuentra en el intelecto humano,
sino en la revelación divina. Esto nos prepara para considerar las debilidades de Salomón y cómo su vida tomó un giro inesperado hacia la decadencia espiritual. A pesar de haber comenzado con un corazón lleno de amor y devoción hacia Dios, el reinado de Salomón tomó un giro oscuro hacia la decadencia espiritual. Uno de los factores principales fue su decisión de tomar muchas esposas extranjeras, algo que contradecía las instrucciones divinas. Estas relaciones no solo desafiaron la fidelidad de Salomón a Dios, sino que también abrieron las puertas a la idolatría. Salomón, el rey que había construido el gran templo para Jehová, empezó a construir altares para deidades paganas como Astoret y Milcom. Esta contradicción marcó una brecha entre su sabiduría y sus acciones. Es un recordatorio de que incluso las personas más sabias pueden desviarse si no guardan su corazón. ¿Cómo proteges tu relación con Dios de las distracciones del mundo? La influencia de sus esposas fue profunda. Al intentar complacerlas, Salomón permitió la adoración de ídolos dentro de su reino. Esto no solo afectó su vida personal, sino que también impactó espiritualmente a Israel. Cuando dejamos que compromisos no saludables influyan en nuestras decisiones, las consecuencias pueden ser mayores de lo que imaginamos. A medida que Salomón se alejaba de Dios, comenzó a experimentar un vacío espiritual. Su libro Eclesiastés refleja esta lucha interna, donde describe cómo buscó satisfacción en placeres materiales, solo para darse cuenta de que todo era vanidad. Esto nos muestra que nada en este mundo puede llenar el espacio que solo Dios puede ocupar. Las consecuencias de sus elecciones se extendieron más allá de su reinado. Dios le advirtió que su desobediencia resultaría en la división de su reino después de su muerte. Esto no solo fue una pérdida personal, sino también un golpe para la nación de Israel. Es un recordatorio de que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El desvío de Salomón también revela la importancia de permanecer vigilantes en nuestra fe. No basta con tener un buen comienzo. Debemos perseverar hasta el final. En tu vida, ¿hay algo que podría estar alejándote de tu propósito espiritual? Tal vez sea tiempo de hacer un inventario personal y redirigir tus prioridades. Aunque Salomón había recibido una sabiduría incomparable, falló en aplicarla en ciertas áreas clave de su vida. Este contraste entre conocimiento y acción nos desafía a alinear nuestras decisiones con nuestros valores espirituales. ¿Estás viviendo de manera consistente con lo que crees? Un aspecto crítico de su caída fue su orgullo. A medida que su riqueza y poder crecían, Salomón comenzó a depender más de sus propios logros que de la guía de Dios. Este es un peligro común cuando nos sentimos autosuficientes. La humildad y la gratitud son esenciales para mantenernos conectados con Dios. Otro problema fue su enfoque excesivo en lo material. Salomón acumuló oro, caballos y bienes, a menudo más de lo necesario. Esto nos recuerda que la acumulación de riquezas nunca debe ser nuestro propósito principal. En cambio, debemos buscar una vida de contentamiento y generosidad. El ejemplo de Salomón nos enseña que las pequeñas concesiones pueden llevar a grandes caídas. Cada vez que permitió un altar pagano o una práctica idolátrica, estaba debilitando su relación con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué pequeñas decisiones podríamos estar tomando que afectan nuestra vida espiritual? A pesar de sus errores, la vida de Salomón no está marcada únicamente por su decadencia. Sus escritos siguen siendo un testimonio de la misericordia de Dios y de la posibilidad de redención. Incluso en nuestras fallas, Dios está dispuesto a guiarnos de vuelta a Él si lo buscamos con sinceridad.
Es importante destacar que, aunque Salomón se alejó de Dios, las promesas de Dios a su padre David se mantuvieron. Esto demuestra que la fidelidad de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su carácter. ¿Cómo puedes confiar hoy en la fidelidad de Dios, incluso en medio de tus luchas? La decadencia de Salomón es un recordatorio de que todos somos vulnerables a la tentación. La clave es mantener una relación cercana con Dios a través de la oración, la lectura de la Sagrada Escritura y la comunidad espiritual. ¿Estás tomando estos pasos para fortalecer tu fe? La historia de Salomón nos desafía a aprender de sus errores y a buscar la verdadera sabiduría que no se encuentra en este mundo, sino en Dios. Esto nos lleva al siguiente aspecto de su legado: el contraste entre su obra más grandiosa, el Templo de Jerusalén, y los altares paganos que permitió construir. El Templo de Jerusalén, la obra maestra de Salomón, fue mucho más que un edificio. Era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Construido con los mejores materiales, como cedro del Líbano y oro puro, este templo representaba el compromiso de Israel con Jehová. Fue un lugar de adoración y sacrificio, donde los israelitas podían buscar la dirección divina y renovar su fe. La construcción del templo tomó 7 años y cada detalle fue diseñado siguiendo las instrucciones de Dios. Salomón, lleno de sabiduría y visión, trabajó junto a los mejores artesanos para crear un lugar que glorificara a Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Podemos construir templos espirituales en nuestras vidas, dedicando tiempo y espacio para conectarnos con Dios diariamente. Sin embargo, mientras Salomón construía este lugar sagrado, también permitía la instalación de altares para dioses falsos en otras partes de Israel. Esta contradicción refleja un conflicto que muchos enfrentamos: adorar a Dios mientras permitimos distracciones que nos alejan de Él. ¿Hay algo en tu vida que esté compitiendo con tu dedicación a Dios? El Templo de Jerusalén se convirtió en un punto central para la adoración y las celebraciones del pueblo. Era un lugar donde los israelitas se reunían para las fiestas solemnes y ofrecían sacrificios en señal de arrepentimiento y gratitud. Hoy, aunque no tengamos un templo físico como ese, podemos hacer de nuestro corazón un lugar donde Dios habite. ¿Estás permitiendo que Dios reine en tu vida interior? La idolatría, por otro lado, trajo división y confusión al pueblo de Israel. Mientras algunos adoraban a Jehová en el templo, otros se inclinaban ante ídolos en altares paganos. Esto creó un conflicto espiritual que debilitó la unidad de la nación. Es un recordatorio de que nuestras acciones personales pueden impactar a la comunidad en general. ¿Estás fomentando unidad o división en tu entorno? El contraste entre el templo y los altares paganos también refleja cómo las prioridades de Salomón se distorsionaron con el tiempo. Al principio, su enfoque estaba en glorificar a Dios, pero eventualmente buscó complacer a sus esposas y aliados políticos. Esto nos desafía a evaluar si nuestras prioridades están alineadas con nuestra fe. A pesar de sus fallas, el Templo de Jerusalén permaneció como un testimonio del poder y la misericordia de Dios. Era un lugar donde los sacerdotes intercedían por el pueblo, uniendo cielo y tierra en adoración. Este modelo nos invita a considerar cómo podemos interceder por otros en oración y actuar como puentes hacia Dios en nuestras comunidades. Los altares paganos, en cambio, simbolizan cómo las concesiones pequeñas pueden convertirse en grandes desvíos. Cada altar construido fue una señal de que Salomón estaba comprometiendo su relación con Dios. Esto nos recuerda que debemos estar vigilantes y eliminar cualquier cosa que nos aleje de nuestra fe. El impacto del templo trascendió generaciones.
Aunque fue destruido más tarde, su construcción marcó un hito en la historia espiritual de Israel. Por otro lado, los altares paganos trajeron consecuencias inmediatas y a largo plazo, incluyendo la división del reino después de la muerte de Salomón. ¿Qué legado estás construyendo con tus decisiones hoy? Una lección importante es que nuestras obras no pueden reemplazar nuestra obediencia. Aunque Salomón construyó un templo para Dios, su desobediencia personal trajo juicio. Esto nos enseña que Dios valora más nuestro corazón que nuestras acciones externas. ¿Estás viviendo con integridad en todas las áreas de tu vida? El templo también era un lugar de renovación espiritual, un espacio donde el pueblo podía arrepentirse y encontrar perdón. Esta función nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Dios con un corazón arrepentido. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser redimido hoy? Por otro lado, los altares paganos representaban una falsa esperanza, promesas vacías de dioses que no podían responder. Este es un recordatorio de que solo Dios tiene el poder de satisfacer nuestras necesidades más profundas. En un mundo lleno de distracciones, debemos ser intencionales al buscar a Dios. La historia del templo y los altares también nos desafía a considerar cómo estamos usando nuestros recursos y talentos. Salomón usó lo mejor de Israel para construir el templo, pero también desvió recursos hacia prácticas paganas. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos invirtiendo lo mejor de nosotros en cosas eternas o temporales? Finalmente, el templo de Jerusalén nos señala la fidelidad de Dios. Aunque Salomón falló, Dios continuó obrando en la historia de su pueblo. Esto nos da esperanza de que, a pesar de nuestras fallas, Dios es fiel para completar su obra en nosotros. A medida que pasamos al siguiente tema, exploraremos cómo Dios confrontó a Salomón y las consecuencias que vinieron por su desobediencia. Esta parte de la historia es una advertencia y una invitación a volver a Dios. Cuando Salomón permitió que su corazón se apartara de Dios, enfrentó una advertencia directa del Señor. Dios, en su misericordia, le recordó las condiciones del pacto. Obediencia traería bendición, pero desobediencia traería juicio. Este momento marcó un giro en la historia de Israel y subraya la importancia de escuchar las advertencias divinas antes de que sea demasiado tarde. La advertencia de Dios fue clara y específica. Salomón había construido altares para dioses paganos y había permitido la idolatría en el reino. Dios le dijo que, debido a su desobediencia, el reino sería dividido después de su muerte. Este castigo no era solo una consecuencia para Salomón, sino también una lección para futuras generaciones. ¿Qué podemos aprender de los errores de Salomón para evitar consecuencias similares en nuestra vida? A pesar de sus fallas, Dios no retiró su promesa a David. Por amor al pacto con él, una parte del reino sería preservada para su linaje. Esto demuestra que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, la gracia de Dios siempre encuentra una forma de cumplir sus propósitos. ¿Te has detenido a agradecer por las bendiciones que recibes, incluso cuando no las mereces? Las palabras de Dios a Salomón no fueron solo un juicio, sino también una invitación al arrepentimiento. Aunque el rey no mostró una respuesta clara, este episodio nos enseña que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. Si hoy sientes que has fallado, recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. Las consecuencias de la desobediencia de Salomón fueron profundas. Después de su muerte, el reino de Israel se dividió en dos: Judá y el reino del norte. Este evento marcó el inicio de una era de conflicto y decadencia que pudo haberse evitado.
Es un recordatorio de que nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. El juicio divino no es arbitrario, es una expresión de la justicia de Dios. Cuando Salomón ignoró los mandamientos de Dios, rompió un pacto sagrado. Este principio se aplica a nuestras vidas. Si elegimos caminar fuera de la voluntad de Dios, enfrentaremos las consecuencias naturales de nuestras elecciones. Estás caminando en alineación con los planes de Dios. Dios, en su sabiduría, usó las consecuencias del pecado de Salomón para enseñar una lección más grande. La división del reino fue un recordatorio constante para el pueblo de Israel de la importancia de la obediencia. De la misma manera, nuestras luchas pueden ser oportunidades para aprender y crecer espiritualmente. ¿Qué lecciones puedes encontrar en los desafíos que enfrentas hoy? A pesar de todo, la misericordia de Dios nunca estuvo ausente. Incluso en medio del juicio, Dios dejó un remanente para cumplir su propósito. Esto nos muestra que, aunque nuestras acciones pueden desviarnos, Dios siempre tiene un plan de redención. ¿Estás confiando en su plan incluso cuando enfrentas dificultades? El ejemplo de Salomón también nos muestra el peligro de ignorar las advertencias divinas. Dios le habló varias veces, pero el rey no cambió su camino. En nuestra vida debemos estar atentos a las señales y mensajes que Dios nos da, ya sea a través de su palabra, la oración o las circunstancias. ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo hoy? La historia de Salomón también resalta la importancia de la humildad. Si él hubiera reconocido sus errores y buscado a Dios con sinceridad, la historia podría haber sido diferente. Esto nos invita a practicar la humildad y a reconocer nuestras limitaciones. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser entregado a Dios en humildad? Otro aspecto clave es la influencia que tenemos sobre los demás. Las decisiones de Salomón no solo afectaron su vida, sino también la de todo Israel. Esto nos desafía a considerar cómo nuestras elecciones impactan a quienes nos rodean. ¿Tus acciones están inspirando a otros a acercarse a Dios o alejándose de Él? El juicio sobre Salomón también revela la paciencia de Dios. Él no actuó de inmediato, sino que dio tiempo para que el rey reflexionara y se arrepintiera. Esto nos recuerda que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Pero también nos advierte que no debemos abusar de su paciencia. Finalmente, la advertencia divina nos muestra que el arrepentimiento es el camino de regreso a Dios. Aunque Salomón no corrigió completamente su curso, su historia nos da esperanza de que siempre podemos volver a Dios. Sin importar cuán lejos hayamos llegado, hay algo que necesites confesar y entregar hoy para restaurar tu relación con Él. La advertencia y las consecuencias que enfrentó Salomón son un recordatorio de que nuestras elecciones tienen peso eterno. Esto nos prepara para reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida mientras cerramos este capítulo y miramos hacia el legado que dejó el rey más sabio de la Biblia. La vida de Salomón nos deja una lección clara. No basta con comenzar bien. Es crucial mantenernos firmes en nuestra fe y obediencia hasta el final. Pero aquí está la pregunta que debes responderte hoy. ¿Estás construyendo tu vida sobre la sabiduría divina o sobre los placeres temporales de este mundo? Reflexiona sobre tus prioridades y considera cómo cada decisión está afectando no solo tu presente, sino también tu eternidad. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que estás dejando que las distracciones te alejen de Dios? Quizás sea momento de derribar esos altares que has permitido y volver a centrarte en aquel que nunca falla. La buena noticia es que nunca es tarde para redirigir tu vida hacia el camino correcto. Si algo te ha tocado profundamente en este mensaje, no lo dejes ahí.
Dedica tiempo esta semana para orar, estudiar la Sagrada Escritura y buscar la guía del Espíritu Santo. Cada pequeño paso que tomes puede acercarte más a la renovación espiritual y a la paz que solo Dios puede ofrecer. Ahora, quiero invitarte a dar un paso más. Revisa los otros videos de nuestro canal, donde exploramos historias bíblicas que te inspirarán a fortalecer tu relación con Dios. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir con fe, esperanza y propósito.